En los silenciosos pasillos de la mansión de la familia Sada, el polvo se asienta como preguntas sin respuesta, y cada ventana cerrada parece observar con silenciosa acusación. Antaño el corazón de un imperio industrial en expansión, estos muros en ruinas ahora albergan ecos de ambición, traición y ruina. Aquí, la riqueza, antaño forjada en acero y sombras, se ha convertido en podredumbre, la grandeza de un imperio reducida a piedra fracturada y arrepentimiento susurrado. En algún lugar bajo el silencio, una verdad espera ser descubierta. La cámara se desplaza lentamente hacia la mansión de la familia Sada, cuya fachada de piedra, impasible ante el paso del tiempo, se ve visiblemente desgastada por él. Las ventanas miran hacia afuera como ojos impasibles, reflejando un mundo que avanzaba sin permiso. En el interior, los pasillos se extienden largos y deliberados, construidos no para la comodidad, sino para la autoridad. Esto nunca fue un simple hogar. Fue un centro de mando y poder, donde las decisiones resonaban mucho más allá de estos muros, y donde ahora el silencio parece ganado con esmero. La historia no comienza con la ruina, sino con la intención. Mucho antes de que la mansión proyectara su sombra sobre el valle, el apellido Sada existía en espacios más tranquilos, libros de contabilidad, contratos, almacenes junto a las vías del tren y oficinas manchadas de humo donde la ambición aprendía a hablar el lenguaje de la industria. La familia no comenzó siendo aristócrata. Provenían de una generación que comprendía profundamente la escasez, donde la supervivencia dependía del cálculo, la oportunidad y la capacidad de ver oportunidades donde otros veían agotamiento. El primer patriarca de Sada amasó su fortuna no mediante la invención, sino mediante la consolidación. Adquirió fábricas en crisis, absorbió talleres endeudados y armó una red de producción que premiaba la obediencia por encima de la innovación. Para el público, esto se percibía como progreso. Los empleos se multiplicaron, la producción se disparó. Los periódicos elogiaban la eficiencia. Pero en el fondo, el sistema era rígido. Mano de obra barata, mínima supervisión, y la disidencia silenciosamente eliminada mediante contratos que ofrecían estabilidad a costa de la voz. La geografía jugó un papel importante. La región se encontraba en la encrucijada del transporte y las materias primas, un lugar ignorado durante mucho tiempo por los planificadores nacionales. Los Sada se instalaron donde el Estado dudaba, ofreciendo infraestructura a cambio de lealtad. Las carreteras se llevaron su financiación. Las escuelas portaron sus placas. La dependencia creció gradualmente, hasta que separar a la familia de la región se volvió casi imposible. El poder no se anunció, se normalizó. A medida que se acumulaban las ganancias, también lo hacía una filosofía, la permanencia. Los Sada no creían en el exceso visible, al menos no todavía. Reinvertían su riqueza, enterrada en tierras, maquinaria e influencia. Las donaciones políticas garantizaban que las inspecciones llegaran anunciadas. Los tribunales retrasaban las audiencias. A sus rivales se les retiraban las líneas de crédito sin explicación. La familia aprendió pronto que la verdadera fuerza no residía en la dominación, sino en la inevitabilidad. Sin embargo, incluso en estos años de formación, hubo advertencias. Trabajadores desaparecieron de los registros tras organizar reuniones. Pequeños incendios destruyeron almacenes días antes de las auditorías. Accidentes ocurrieron en un momento insólito. Ninguno fue rastreado. Todos fueron olvidados rápidamente. La memoria pública se formó con cuidado, eliminando cualquier inconveniente. Para cuando el apellido Sada empezó a inspirar respeto en lugar de curiosidad, sus cimientos ya estaban establecidos. Tranquilos, eficientes y moralmente comprometidos. La mansión aún no se había construido, pero su plano ya existía en espíritu, una estructura diseñada para resistir el escrutinio, absorber las culpas y permanecer en pie sin importar lo que se derrumbara a su alrededor. Y pronto, la familia le daría a esa filosofía paredes, pasillos y piedra. El imperio industrial de Sada no anunció su llegada con espectáculo. Se expandió metódicamente, como el hierro enfriándose, lento, deliberado, irreversible. Las fábricas se alzaban a lo largo de las riberas y las vías del tren, con sus chimeneas perforando el horizonte con la promesa de productividad. Cada instalación parecía idéntica, eficiente hasta el anonimato, como si estuviera diseñada para borrar la individualidad no solo del paisaje, sino también de quienes trabajaban en ellas. Acero, textiles, maquinaria, todo lo que el mercado demandaba. Las Sadas lo proveían, pero la producción era solo la mitad de la operación. La influencia fluía por canales más discretos.
Los ayuntamientos vieron sus presupuestos complementados por fundaciones respaldadas por las hadas. Los periódicos descubrían qué noticias recibían publicidad y cuáles desaparecían discretamente. Los inspectores llegaban, recorrían las impecables salas de exhibición y se marchaban antes de que comenzaran los turnos de noche. El imperio aprendió a presentarse, a asumir la responsabilidad y a delegar las consecuencias. A medida que las ganancias se disparaban, el alcance de la familia se extendía más allá de lo económico. Las figuras políticas asistían a cenas privadas. Las regulaciones se discutían en salones, no en despachos. Lo que no se podía comprar se retrasaba. Lo que no se podía retrasar se diluía. Los Hada comprendían que el poder funcionaba mejor cuando se sentía procedimental, aburrido y administrativo. La indignación requiere visibilidad. No ofrecieron ninguna. La mansión surgió durante este periodo, no todavía como residencia, sino como un punto de referencia. Su ubicación era estratégica, elevada, visible desde las fábricas de abajo, lo suficientemente cerca para supervisar, pero lo suficientemente lejos como para permanecer a salvo del hollín. Desde sus balcones se podía rastrear la huella del imperio a lo largo del valle. Los caminos se extendían hacia el exterior como venas. Las vías del tren se curvaban obedientemente hacia las tierras de Sada. La casa no estaba ubicada para impresionar a los invitados, sino para recordar a la región quién era permanente. Dentro de las fábricas, el tiempo se medía de forma diferente. Los turnos se confundían. Los accidentes se registraban como estadísticas, no como historias. La compensación llegaba con rapidez, condicionalmente, a menudo acompañada de acuerdos de confidencialidad presentados como generosidad. Las familias aprendieron que hablar demasiado alto ponía en riesgo el empleo no solo de una persona, sino de generaciones. El silencio se heredó. En público, los Hada fueron elogiados como constructores de la modernidad. En privado, su nombre se mencionaba con cautela. La gratitud y el miedo coexistían, inseparablemente. El imperio se había vuelto demasiado integrado para desafiarlo, demasiado útil para confrontarlo. Incluso los críticos dependían de su infraestructura, y a medida que se vertían los cimientos de la mansión, también se creaba la creencia de que ese poder, una vez solidificado en piedra y acero, nunca podría deshacerse por completo. Pero la permanencia tiene una forma de invitar a la complacencia, y la complacencia siempre deja un rastro. La construcción de la mansión de la familia Sada no se realizó con prisas. Cada piedra fue seleccionada, cada pasillo medido con intención. Esta no era una arquitectura diseñada para brindar calidez ni bienvenida. Era una arquitectura diseñada para soportar el escrutinio. Los gruesos muros amortiguaban el sonido. Los techos altos atenuaban las voces. Las ventanas se colocaron para observar, no para dejar entrar la luz. Incluso en sus inicios, la mansión transmitía jerarquía incluso antes de pronunciar una sola palabra. La mano de obra que la construyó provenía de las mismas fábricas que la casa dominaba. Trabajaron en silencio, ensamblando una estructura a la que nunca volverían a entrar una vez terminada. Ninguna placa llevaba sus nombres. Ningún registro detallaba las lesiones sufridas durante la construcción. Oficialmente, la mansión se levantó de forma limpia y eficiente, sin incidentes. Extraoficialmente, hubo retrasos que solo se explicaron como complicaciones materiales y condiciones imprevistas del terreno. El terreno en sí mismo tenía una historia que rara vez se menciona. Antes de su adquisición, había pertenecido a familias desplazadas discretamente por leyes de rezonificación y disposiciones industriales de emergencia. La compensación se otorgó rápidamente, lo suficientemente generosa como para desalentar las protestas, pero lo suficientemente insuficiente como para evitar el resentimiento. Los archivos locales muestran lagunas, mapas revisados, registros de propiedad simplificados. Lo que había allí antes de la mansión fue borrado no por un incendio ni un desastre, sino por el papeleo. En el interior, las habitaciones tenían funciones que trascendían la vida doméstica. Una biblioteca lo suficientemente grande como para albergar negociaciones. Un comedor diseñado para la vigilancia, donde la disposición de los asientos reflejaba la influencia. Escaleras privadas permitían un movimiento discreto entre alas. Incluso el dormitorio principal estaba alejado de la estructura principal, aislado de intrusiones. Esto no era un exceso, sino control convertido en arquitectura. Documentos descubiertos décadas después sugieren que el diseño de la mansión incorporaba medidas de contingencia para posibles disturbios. Puertas reforzadas, salidas ocultas y trasteros que no figuraban en los planos originales. La casa se construyó no solo como símbolo de éxito, sino como medida de precaución ante posibles consecuencias.
Cuando la familia finalmente se mudó, la mansión fue celebrada como un hito cultural. Los periódicos fotografiaron su fachada, las autoridades asistieron a las recepciones de inauguración, pero bajo los aplausos se escondía una verdad más silenciosa. Los Sada no habían construido un hogar, habían construido una última línea de defensa. Y una vez habitada, la mansión no se ablandó, absorbió a sus ocupantes, enseñándoles a moverse con cuidado, hablar selectivamente y escuchar a través de las paredes. Porque desde el momento en que se terminó, la casa entendió algo que sus constructores se negaron a reconocer. El poder siempre planea su propio fracaso. Desde el exterior, la mansión de la familia Sada parecía inalterada, inamovible, disciplinada, inmune al caos que la dominaba. Pero entre sus muros, la atmósfera comenzó a cambiar. El poder, antes unificado por la ambición, se dividió en disputas de herencia, resentimientos tácitos y habitaciones que se volvían cada vez más frías a pesar de su grandeza. La mansión, diseñada para dominar, ahora mediaba en conflictos. Las reuniones familiares se trasladaron de las cámaras públicas a los estudios privados. Las decisiones ya no eran unánimes, sino impuestas. Los herederos más jóvenes cuestionaron prácticas que la generación anterior defendía como necesarias. Los márgenes de beneficio se redujeron. El malestar laboral se intensificó más allá de las puertas. Dentro, las voces se atenuaron. El silencio se prolongó. La arquitectura que antaño proporcionaba control, ahora amplificaba la distancia. Largos pasillos que retrasaban la conversación, alas separadas que impedían la reconciliación. El diseño de la mansión reveló su consecuencia imprevista, el aislamiento. Cada miembro de la familia habitaba su propio dominio, protegido de los demás por la piedra y el protocolo. Las comidas se convirtieron en formalidades. El contacto visual se redujo. La casa preservaba las apariencias, pero erosionaba la confianza. Los sirvientes notaron patrones, puertas cerradas con llave con más frecuencia, documentos quemados en chimeneas destinadas a calentarse en lugar de desecharse. Las tensiones financieras se introdujeron silenciosamente. La expansión había llegado a sus límites. Los competidores se modernizaron más rápido. Los mercados globales cambiaron. El imperio que antes dictaba las condiciones ahora respondía a la defensiva. Sin embargo, dentro de la mansión reinaba la negación. La confianza pública era obligatoria. La duda privada se contenía tras puertas cerradas y cortinas opacas. La correspondencia de este periodo revela contradicciones. Las cartas hablan de unidad, mientras que los márgenes indican planes de contingencia. Los libros de contabilidad equilibran las ganancias con transferencias inexplicables. Las consultas legales aumentan. Su frecuencia se disfraza de rutina. La mansión se convirtió en un lugar donde la realidad se filtraba. Solo se permitía que aflorara lo que aportaba estabilidad. Incluso el propio edificio pareció notar el cambio. El mantenimiento disminuyó en espacios ocultos. Aparecieron grietas en los techos que ningún huésped notó. Se documentó una fuga en el ala oeste, pero luego se ignoró. La conservación se centró en lo visible, no en lo que sostenía la estructura. La familia seguía organizando eventos, seguía posando para fotografías bajo candelabros que habían presenciado triunfos anteriores. Pero las reuniones parecían ensayadas, teatrales. Las risas resonaban demasiado brevemente, los aplausos llegaban demasiado pronto. Porque para entonces, la mansión ya no proyectaba fuerza hacia afuera, contenía debilidad hacia adentro. Y la contención, como la presión, solo retrasa aquello que finalmente debe escapar. Más allá de las puertas de hierro de la mansión Sada, la vida seguía un ritmo diferente, dictado por silbatos, turnos y fatiga, más que por el legado. Las fábricas nunca dormían. Exhalaban calor y humo día y noche, consumiendo trabajo con la misma eficiencia que había forjado la fortuna familiar. Para los trabajadores, la mansión siempre estaba a la vista, encaramada sobre ellos, un recordatorio constante de dónde se acumulaba el esfuerzo y dónde no. A medida que el imperio se expandía, las condiciones se endurecieron, los salarios se estancaron mientras las exigencias de productividad aumentaban. Los protocolos de seguridad existían en teoría, pero rara vez se aplicaban en la práctica. Las lesiones se absorbían en las estadísticas. La compensación era rápida pero condicional, siempre acompañada de silencio. Barrios enteros dependían del empleo en Sada, vinculando a las familias a la empresa no por lealtad, sino por necesidad. Desafiar el sistema era arriesgarse a un castigo colectivo, contratos no renovados, familiares reasignados, horas reducidas sin explicación. La mansión permaneció distante, pero influyente.
Las decisiones tomadas en sus habitaciones privadas cambiaron miles de vidas sin previo aviso. Cuando surgieron disturbios, lentitud, organización silenciosa, cartas anónimas enviadas a funcionarios regionales, se respondió con una respuesta administrativa, no con diálogo. Se anunciaron investigaciones que luego concluyeron discretamente. Los informes elogiaron la cooperación. Nada cambió. Con el tiempo, el resentimiento se transformó en algo más pesado que la ira, la resignación. Los trabajadores dejaron de esperar reformas. Los niños aprendieron temprano qué preguntas no hacer. La presencia del imperio se volvió ambiental, como el clima, a veces severo, a veces tolerable, jamás negociable. La mansión, visible desde los patios de las fábricas, no simbolizaba la aspiración, sino la separación. Sin embargo, la memoria persistía. Historias se transmitían silenciosamente de generación en generación, de accidentes reclasificados, de reuniones disueltas, de hombres que desaparecían de las nóminas y nunca regresaban. Ninguna se registraba oficialmente. Todas eran recordadas. La brecha entre la narrativa pública y la experiencia privada se amplió, llenándose de desconfianza. Antes de continuar, considere lo siguiente. ¿Puede la prosperidad basada en la dependencia llamarse estabilidad, o es mera demora? La familia Sada creía que las puertas los protegían de las consecuencias. Pero más allá de ellas, algo se estaba gestando. No una rebelión, todavía no, sino una conciencia. Y la conciencia, una vez compartida, no permanece contenida. La distancia entre la mansión y las fábricas nunca se había sentido más corta, ni más peligrosa. El escrutinio no llegó con fuerza. Se coló a través de notas a pie de página, revisiones presupuestarias y artículos ocultos en los periódicos regionales. Al principio las preguntas parecían inofensivas. ¿Por qué ciertos contratos se renovaban sin licitación? ¿Por qué las inspecciones seguían rutas predecibles? ¿Por qué los accidentes se concentraban en los mismos departamentos? Individualmente, eran ignorables. Juntas formaban un patrón que la familia Sada no había previsto. Atención sin permiso. Dentro de la mansión, la respuesta fue procesal. Se consultó a abogados. Las firmas de relaciones públicas redactaron declaraciones que enfatizaban la transparencia, el legado y la contribución. Las donaciones aumentaron, a universidades, hospitales, instituciones culturales. Cada regalo se publicitó cuidadosamente, cada placa era una capa adicional de aislamiento. La familia ya había resistido críticas antes. Esto les resultaba familiar, asumible. Pero esta vez, el tono era diferente. Los periodistas más jóvenes eran menos respetuosos, menos interesados en el acceso. Los defensores de los derechos laborales habían aprendido a documentar en lugar de protestar. Los datos reemplazaron a los eslóganes. El tamaño del imperio, antes su escudo, se convirtió en su vulnerabilidad. Simplemente había demasiado que rastrear, demasiados registros que controlar por completo. Las reuniones de la junta directiva se volvieron tensas. Los planes de expansión se archivaron. Los correos electrónicos reemplazaron las conversaciones. Dentro de la mansión, ciertas habitaciones ya no se usaban, no por superstición, sino por precaución. Las discusiones delicadas se trasladaron a espacios más pequeños, más alejados de las ventanas, más cerca de las salidas. Incluso la arquitectura de la casa se adaptó. Su diseño para la discreción finalmente se justificó. Externamente, los Sada mantuvieron la compostura, las entrevistas enfatizaron la continuidad, los informes anuales destacaron la resiliencia. Sin embargo, internamente, los recursos se transfirieron del crecimiento a la defensa. Los departamentos de cumplimiento se expandieron, las auditorías se multiplicaron. El imperio ya no avanzaba, sino que se fortalecía. Los rumores comenzaron a circular más allá de la región. Los socios internacionales dudaron. Las primas de seguros subieron. Lo que antes había sido una influencia silenciosa, ahora requería una explicación, y la explicación invitaba al escrutinio. La familia descubrió una verdad que había evitado durante mucho tiempo. El poder que depende del silencio se derrumba ante la investigación. La mansión, antaño un punto estratégico de control, empezó a sentirse expuesta. Su visibilidad, tan intencional en su construcción, ahora la perjudicaba. Todos sabían dónde se tomaban las decisiones. Todos sabían dónde mirar. Y en algún lugar de los archivos, ignorados durante mucho tiempo, los documentos esperaban pacientemente. No acusaban, simplemente existían. La cuestión ya no era si el imperio podría sobrevivir al escrutinio, sino qué escrutinio descubriría primero. El primer colapso no provino de las calles ni de las fábricas. Provino del papel. Una declaración financiera rutinaria,
retrasada y luego corregida, reveló inconsistencias demasiado precisas como para descartarlas como errores, subvenciones mal clasificadas, pasivos diferidos sin explicación, filiales enteras registradas como inactivas a pesar de tener nóminas activas. Lo que antes había sido invisible por la familiaridad, ahora se destacaba al ser examinado. Públicamente, la familia Sada describió el momento como una corrección. Dijeron que los mercados eran volátiles, las normas contables habían cambiado, no había ningún problema estructural. Sin embargo, dentro de la mansión, la respuesta fue inmediata y contenida. Se celebraron reuniones de emergencia en el ala oeste. Los asesores externos llegaron en avión discretamente, escalonadamente para pasar desapercibidos. Puertas cerradas, cortinas corridas. El primer cierre de fábrica se produjo poco después, temporal, según las autoridades. Problemas de mantenimiento, mejoras. Los trabajadores fueron suspendidos, no despedidos. El lenguaje fue cauteloso, pero el efecto fue inconfundible. Una estructura que había empleado a generaciones quedó en silencio de la noche a la mañana, sus máquinas enfriándose como herramientas abandonadas en un campo de batalla cuya existencia nadie admitía. La correspondencia posterior revelaría algo inquietante. Los Sada habían anticipado este momento años antes. Se habían elaborado planes de contingencia, se habían redistribuido los activos y se habían establecido fideicomisos en el extranjero. La caída no fue una sorpresa. Fue un escenario ensayado en privado, mientras que la confianza se representaba públicamente. Esta revelación replantea todo lo que siguió. La moderación, la ausencia de pánico, la ausencia de negación. La familia no luchaba por sobrevivir. Estaban gestionando la imagen de la descendencia. Aún así, la preparación no equivalía a inmunidad. El crédito se restringió. Los socios se retiraron. Los reguladores ampliaron su alcance. Lo que comenzó como una revisión financiera se convirtió en una indagación ética. Y la ética, a diferencia de los balances, se resiste a la negociación. La mansión reflejó el cambio, se incrementó la seguridad, se redujo el personal, se cerraron alas enteras para ahorrar costos y controlar el movimiento. Las habitaciones, antaño célebres, quedaron a oscuras, con sus lámparas apagadas. Su silencio ya no era ceremonial sino práctico. Por primera vez, la decadencia del imperio ya no era teórica. Tenía una fecha, un récord, un comienzo. Y como las puertas se cerraban más a menudo de lo que se abrían, una verdad se hizo inevitable. Este no fue el final, pero fue el momento en que la caída se hizo visible. Cuando el imperio Sada comenzó a retraerse, no lo hizo de forma uniforme. La mansión permaneció intacta, custodiada, preservada. Pero más allá de sus puertas, las consecuencias se extendieron en círculos cada vez más amplios. Los cierres temporales de fábricas se convirtieron en permanentes. La maquinaria fue desmantelada y vendida. Los edificios, antaño vibrantes y sonoros, permanecieron vacíos, con las ventanas tapiadas y las entradas encadenadas. Lo que se había presentado como adaptación se reveló como retirada. Barrios enteros se desmoronaron. Pequeños negocios que dependían de los salarios de las fábricas cerraron en cuestión de meses. Las escuelas perdieron financiación. Las familias más jóvenes se marcharon, buscando trabajo en otros lugares, mientras que las generaciones mayores se quedaron en casas construidas en años mejores, rodeadas de recordatorios de promesas que ya no cumplían. La ausencia del imperio era más fuerte que su presencia. Los funcionarios locales hablaron con cautela. Evitaron atribuir culpas, presentando el colapso como una desafortunada convergencia de presiones globales. Pero la comunidad comprendió algo diferente. La dependencia había sido forzada, no accidental. Cuando los Sadas se retiraron, no quedó nada para absorber el impacto. La región se había diseñado en torno a un único pilar, y ese pilar se había eliminado discretamente. La mansión, aún visible en la colina, adquirió un nuevo significado. Dejó de ser un símbolo de autoridad. Se convirtió en un monumento al desequilibrio. Desde ciertos ángulos parecía inalterada. Desde otros, parecía aislada. Un artefacto de una época que había extraído todo lo necesario sin dejar rastro. El resentimiento no explotó, se asentó, se consolidó en el recuerdo. Antiguos trabajadores pasaron por puertas cerradas y recordaron años que no pudieron recuperar. Los niños crecieron escuchando historias que ya no sonaban a historia, sino a advertencia. La falta de rendición de cuentas se convirtió en su propio legado. Antes de continuar, considere lo siguiente. Cuando un imperio se derrumba, ¿el daño se mide por lo que cae o por lo que nunca se permitió que creciera independientemente?
La familia Sada no se disculpó. No se esperaba ninguna. Su silencio fue constante, disciplinado, inamovible, y en ese silencio, una comunidad aprendió que el colapso rara vez es repentino. Es algo que sigues viviendo en tu interior mucho después de que la maquinaria se detiene. Dentro de la mansión de la familia Sada, el tiempo empezó a acumularse en lugar de transcurrir. Con menos personal y sin reuniones públicas que mantuvieran las apariencias, secciones enteras de la casa quedaron en desuso. Las puertas se cerraban con llave y nunca se volvían a abrir. Las cortinas permanecían corridas. La mansión no decayó. Se replegó, preservándose al reducir su propio mundo. Ciertas habitaciones tenían un peso especial. Las oficinas donde se firmaban contratos ahora solo albergaban armarios vacíos y la tenue silueta de marcos arrancados de las paredes. Una biblioteca que antaño se usaba para negociaciones permanecía intacta, con sus estantes intactos, pero selectivamente reducidos. Los libros de derecho y finanzas permanecieron. Los diarios personales, la correspondencia y los libros de contabilidad, no. La ausencia se convirtió en la característica más notable del espacio. Los registros de renovación muestran decisiones deliberadas. El acceso eléctrico se redujo a las salas no utilizadas. La climatización se mantuvo solo donde se almacenaban los archivos. La conservación ya no servía a la comodidad ni al prestigio, sino a la gestión de la memoria. Lo que permaneció visible contaba una historia de refinamiento y sobriedad. Lo que desapareció sugería urgencia. Ex empleados describieron posteriormente instrucciones dadas sin explicación, cajas específicas retiradas, habitaciones específicas selladas. Nada fue destruido abiertamente. La mansión no quemó su pasado, lo conservó. El silencio se consideraba un activo, estable, defendible, difícil de refutar. Al recorrer estos pasillos ahora, uno nota cómo el sonido se comporta de manera diferente. El eco de los pasos es más prolongado, las voces se sienten intrusivas. La arquitectura, antaño una herramienta de dominio, se ha convertido en un mecanismo de contención. No solo contiene espacio, sino también narrativa. Cada puerta cerrada implica una elección. Cada superficie preservada implica una intención. La familia aún ocupaba una parte de la mansión, pero su presencia se sentía reducida, comprimida en menos habitaciones. La casa había superado su propósito, o quizás lo revelaba. Nunca estuvo destinada a ser habitada por completo, solo a ser controlada selectivamente. Afuera, las investigaciones continuaban. Las solicitudes de acceso eran denegadas cortésmente y luego ignoradas. La mansión seguía siendo propiedad privada, legalmente protegida y físicamente inaccesible. Sus muros no respondían a las acusaciones, la absorbieron. Y entre esas paredes, los documentos aún reposaban, catalogados, clasificados, esperando, no olvidados, simplemente pospuestos, porque el silencio, cuando se mantiene con cuidado, puede perdurar más que la verdad de lo que cualquiera espera. Para las generaciones posteriores de la familia Sada, la herencia llegaba sin celebración. No había ceremonias triunfales, ni sensación de llegada. Lo que pasaba de padres a hijos no era una oportunidad, sino una obligación. Expedientes en lugar de fortunas, consejeros en lugar de aliados, un hombre que ya no abría puertas, sino que complicaba cualquier conversación. La mansión permaneció, pero se sentía menos como una propiedad y más como una custodia. Quienes heredaron el control lo hicieron bajo un escrutinio que sus predecesores nunca habían enfrentado. Cada decisión fue preinterpretada, cada declaración analizada en busca de omisiones. El pasado se aferraba a ellos, no como historia, sino como expectativa. Se movían por la mansión de forma diferente, con más cautela, con menos confianza, conscientes de que las paredes recordaban una versión de autoridad que ya no podían ejercer de forma convincente. Los intentos de reforma surgieron discretamente. Se reestructuraron los departamentos. El lenguaje pasó del dominio a la responsabilidad. Pero la reforma, cuando se demora demasiado, se interpreta como estrategia en lugar de sinceridad. Los antiguos trabajadores no fueron recontratados. Las fábricas cerradas no reabrieron. La comunidad permaneció al margen de la reorganización familiar. La sanación se discutió de forma abstracta, nunca local. Dentro de la mansión, los espacios personales se redujeron aún más. Plantas enteras permanecieron sin uso, conservadas como piezas selladas. Los herederos preferían habitaciones con menos ventanas, menos recordatorios de visibilidad. La casa que una vez proyectaba permanencia ahora la imponía. Irse se sentía como una admisión, quedarse, como un confinamiento. La correspondencia familiar de este período revela agotamiento más que culpa. Hay frustración con el legado, con expectativas heredadas pero nunca elegidas. El pasado se convirtió en algo que gestionar en lugar de afrontar.
Los abogados superaron en número a los historiadores. Las evaluaciones de riesgos reemplazaron a la reflexión. El objetivo ya no era el crecimiento, sino la supervivencia sin espectáculo. La mansión perduró, inmaculada y vigilada, pero cada vez más irrelevante para el mundo exterior. Su significado se había invertido. Antes centro de gravedad, ahora se resistía a la atención. Antes aspiracional, ahora defensiva. Y con cada año que pasaba, los herederos aprendieron una lección que sus predecesores nunca tuvieron que afrontar. El poder se puede heredar, pero la responsabilidad no se puede posponer indefinidamente. Los primeros documentos no aparecieron de forma espectacular. No hubo filtraciones, no hubo revelaciones, solo una divulgación discreta de materiales archivados, hechos públicos mediante una iniciativa rutinaria de transparencia. Registros ignorados porque nadie esperaba que siguieran siendo importantes. Pero juntos, formaron una historia en la sombra que la familia Sada se había esforzado por mantener fragmentada. La correspondencia interna reveló que existía conciencia mucho antes del colapso. Los ejecutivos discutieron los riesgos de seguridad como variables aceptables. Los asesores legales describieron los umbrales donde la compensación sería más económica que la prevención. La dependencia de la comunidad no fue un accidente, sino un estabilizador calculado. Estos no fueron delitos aislados, fueron sistemas. Y los sistemas son más difíciles de negar. Más inquietantes eran los memorandos relacionados con la propia mansión. Planos de renovación que hacían referencia a un almacenamiento seguro, diagramas de planta que no coincidían con los planos públicos, referencias a archivos de contingencia, duplicados almacenados fuera de las instalaciones contrastados, preservados no para un legado, sino para su aprovechamiento. La mansión no solo albergaba historia, la había indexado. Entre las revelaciones se encontraban pruebas que sugerían que la retirada de la familia podría haber evitado la escalada. Las expansiones propuestas, que nunca se llevaron a cabo, habrían agravado el daño ambiental y la explotación laboral a una escala mucho mayor de la que finalmente ocurrió. El colapso, al parecer, interrumpió algo peor. Esto complica la narrativa. Al final, los Sadas no fueron ignorantes ni imprudentes. Se detuvieron, no por remordimiento, sino por cálculo. El imperio se retiró porque la continuación corría el riesgo de una exposición demasiado grande para contenerla. La reacción pública pasó de la indignación a la inquietud. No había un solo villano al que condenar, ningún momento decisivo al que señalar. La historia se resistía a la simplicidad. La rendición de cuentas se difuminaba a través de décadas, firmas y comités. La mansión, aún sellada, adquirió un nuevo significado. Ya no era solo una reliquia de poder, era una bóveda de intenciones, prueba de que los resultados suelen estar determinados tanto por lo que se abandona como por lo que se persigue, y a medida que los historiadores comenzaron a replantear el colapso, una conclusión se apoderó de ellos. El mayor peligro no era en qué se convirtió el imperio, sino en qué se preparaba para convertirse. Con la publicación de los documentos, la mitología en torno a la familia Sada comenzó a diluirse. Lo que antes se había presentado como un ascenso y caída, ahora parecía más bien una larga negociación con consecuencias. Decisiones retrasadas, reorientadas, suavizadas, pero nunca borradas. Los historiadores regresaron a décadas anteriores, releyendo artículos elogiosos con renovada atención, prestando atención a lo omitido en lugar de a lo escrito. La mansión ocupó un lugar destacado en esta reevaluación. Su cuidadosa conservación ya no se percibía como una reverencia al patrimonio, sino como un control narrativo. Lo que sobrevivió entre esos muros lo había hecho por diseño. Lo que faltaba había sido seleccionado. La casa, al igual que el imperio, había conservado su propia memoria, ofreciendo a las generaciones futuras una versión de los acontecimientos que priorizaba el orden sobre el impacto. Los extrabajadores comenzaron a hablar, no en protesta, sino para aclarar las cosas. Sus testimonios no contradecían los registros, sino que los completaban. Los accidentes coincidían con los memorandos. Los cierres coincidían con los pronósticos. El silencio coincidía con el incentivo. La historia se centró menos en las faltas individuales y más en una cultura que premiaba la distancia de las consecuencias. El nombre Sada perdió su poder simbólico, ya no representaba progreso ni villanía, se convirtió en un caso de estudio, se enseñaba en universidades, se citaba en debates políticos y se mencionaba con cautela en el periodismo. La mansión aparecía en notas a pie de página y fotografías. Su imagen, desvinculada de la reverencia y vinculada, en cambio, al análisis. Antes de seguir adelante, considere lo siguiente. ¿Cuánto de lo que llamamos historia está determinado no por mentiras, sino por lo que instituciones poderosas deciden preservar? La propia familia se retiró aún más de la vida pública.
Sin declaraciones, sin defensas. La ausencia parecía intencional, casi instructiva. El mito no se defendió porque ya no servía. Y a medida que la narración se tornó más fría y precisa, una verdad se hizo evidente. El imperio Sada no se derrumbó en la leyenda, sino que se disolvió en la documentación, donde ya no pudo ocultarse. El colapso final del imperio Sada no llegó con sirenas ni espectáculo. No hubo arrestos dramáticos ni juicios públicos en las escalinatas de los juzgados. En cambio, hubo presentaciones, discretas, procesales, definitivas. Las filiales restantes se disolvieron. Los fideicomisos se reestructuraron. Las propiedades se transfirieron a entidades sin intención de operar. El imperio no terminó en desgracia, sino en un cierre administrativo. La mansión fue uno de los últimos bienes en los que se habló. Su valor se debatió no en términos de grandeza, sino de responsabilidad, costos de mantenimiento, seguridad, sensibilidad histórica. Ningún comprador la quiso públicamente. Ninguna institución quiso asumir la responsabilidad por lo que simbolizaba. Al final, se conservó bajo una designación de patrimonio limitado, protegida, restringida y prácticamente congelada en el tiempo. La presencia de la familia se desvaneció. Uno a uno, los miembros restantes se reubicaron, algunos en el extranjero, otros en el anonimato. El nombre dejó de aparecer en los registros corporativos. Las donaciones cesaron. Las invitaciones se acabaron. Lo que quedó fue una sombra de influencia, legal, inerte, acabada. El poder no luchó por sobrevivir. Aceptó su fin en silencio, como si la resistencia solo prolongara la atención. Alrededor de la mansión, la naturaleza comenzó su lento regreso. Los senderos se volvieron irregulares. Los árboles se inclinaron hacia los muros. La colina recuperó parte de su autoridad. Desde la distancia, el edificio aún lucía imponente. De cerca, parecía retraído, cerrado a la interpretación, sellado contra toda relevancia. Para la comunidad circundante, no hubo resolución, solo ajuste. No llegó ninguna restitución. Ningún ajuste de cuentas oficial equilibró la balanza. La vida continuó, reorganizada en torno a la ausencia. El colapso del imperio no dejó justicia ni disculpas, solo evidencia y recuerdo. La historia de Sada no concluyó con una confesión, sino con una retirada. Una estructura de poder se desmanteló con cuidado, asegurándose de que lo que sobreviviera fuera difícil de impugnar. Y por encima de todo, inalterada pero vacía de propósito, la mansión permanecía, no como una victoria, no como una ruina, sino como un recordatorio de cuán silenciosamente el poder puede elegir desaparecer. Hoy en día, la mansión de la familia Sada sigue en pie, mantenida, vigilada y oficialmente preservada. El número de visitantes es limitado, los registros son parciales, las placas describen la arquitectura, no las consecuencias. La casa se ha estabilizado físicamente, pero nunca se ha interpretado moralmente. Existe en un delicado limbo, entre lo meramente artístico y lo evitado, con su presencia justificada por el patrimonio, mientras su significado permanece sin resolver. La mansión nunca estuvo destinada a ser vendida, demolida ni rescatada. La correspondencia interna confirma que se dejó abandonada intencionalmente, anclada en el lugar como un recordatorio controlado, no de culpa, sino de alcance, una estructura diseñada para sobrevivir a las tormentas narrativas que la rodean, absorbiendo el juicio sin responder. De esta manera, la mansión cumple su propósito original más plenamente que nunca. No defiende el legado de Sada, lo contiene. El silencio interior no es vacío, sino una estrategia que se extiende a lo largo de generaciones. Lo que una vez fue poder expresado mediante la expansión, ahora persiste mediante la contención. El imperio industrial ha desaparecido, la comunidad se ha adaptado, el nombre se ha desvanecido en el lenguaje académico y la cautela política. Pero el edificio permanece, observando sin comentarios, albergando evidencia sin testimonio. No ofrece cierre, solo continuidad. Al fin y al cabo, la historia no exige confesión para perdurar. Solo requiere estructura, y mientras el sol se pone tras esas ventanas apagadas, persiste una pregunta, silenciosa, sin resolver, inevitable. Cuando las generaciones futuras hereden lo que elegimos no afrontar, ¿lo reconocerán como historia o lo repetirán como diseño?